ya pues vamos a disfrutar también nosotros de lo que tenemos para el día de hoy. Estamos comenzando una nueva serie de mensajes. El domingo pasado vimos el último de la serie ¿Qué quiso decir el Señor? Ya de hoy en adelante, no sé si lleguemos hasta el final de diciembre o que el Señor venga en cualquier momento y nos lleve, lo concluiremos ¿dónde? Allá en el cielo. Y ya no hace falta porque ya estamos allí. Amén. Entonces ya tendremos otro tipo de entendimiento. Ahora, los últimos tiempos es algo pues que se vivió, hemos hablado en otras ocasiones de ciertas acontecimientos, etapas que van a venir sobre esta tierra en lo que se conoce como los últimos tiempos. También se conoce como los tiempos finales, es igual, son sinónimos, los últimos tiempos o los tiempos finales. En Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 20, dice ahí Pedro hablando y escribiendo, dice en los tiempos postreros, que es exactamente lo mismo, tiempos finales, tiempos postreros. En Hebreo, el capítulo 1, versículos 1 y 2, el autor de Hebreo, no se sabe exactamente quién fue el escritor, pero dice Dios hablando en muchas veces y de diferentes maneras, y también a los padres, a los antepasados, por medio de los profetas. Dice él ahí en el segundo versículo, dice, hoy día, ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y cuando dice hoy día, dice, en estos días postreros nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Así que no importa si son los días postreros, los tiempos postreros, los últimos tiempos o los tiempos finales, estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, ¿qué es los últimos tiempos? ¿Qué son o qué es eso que decimos los últimos tiempos, los tiempos finales, los días postreros, los tiempos postreros? ¿Qué es eso? Bueno, eso consiste desde la resurrección de Cristo, su muerte, por sepultura, pero desde su resurrección y ascensión al cielo, que se fue luego al cielo, ¿y dónde se encuentra? A la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 lo dice claramente. Y es ahí donde entonces todo desde ese momento en adelante hasta que Él regrese otra vez en su segunda venida, lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, donde Él vuelve a pisar, poner sus pies sobre esta tierra. Y es ahí el punto cuando termina lo que es los postreros días, los postreros tiempos o los últimos tiempos. Desde la resurrección y ascensión de Cristo al cielo hasta Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11, que es cuando ya Cristo viene bajando del cielo con todo su ejército celestial para poner los pies sobre el pecado. De eso lo vamos a hablar más en detalle cuando sigamos cada domingo hablando sobre los últimos tiempos. Eso es parte de los últimos tiempos y además lo que va a venir luego de que concluya los últimos tiempos. Amén. 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 Entonces vamos a prestar mucha atención a esto. Normalmente cuando hablo sobre y he enseñado sobre lo que son los últimos tiempos, lo que nos revela la Escritura, y poderle dar un poquito de explicación a lo que eso significa, lo he hecho en grupos de estudio bíblico, donde puede haber preguntas y respuestas, aclaración a muchas dudas. Es un poco más difícil, me siento un poquito más incómodo, traerlo como mensajes, como predicaciones. Hay muchos que lo hacen, pero no hay lugar a que los hermanos o la gente pueda preguntar, aquellos que de repente algo no comprenden o de repente le viene alguna pregunta, duda a su mente,
y no hay oportunidad. No sé cómo lo vamos a hacer. Hoy pues no voy a dar ese espacio todavía, pero tal vez en los siguientes domingos, los siguientes mensajes, pueda haber una sesión. Amén. Amén. Y tal vez al final para tres preguntas por domingo. Así que hagan turno, porque yo sé que muchas tienen preguntas, no. Pero hay algunas preguntas que no nos tomen mucho tiempo para poder aclarar y contestar de lo que hemos estado hablando durante el mensaje. Amén. Amén. O sea, algo medio informal al final, pero es para beneficio y propósito del pueblo. Y sobre todo, pues muchos están viendo por el internet la transmisión que hacemos. Pueden hacer, aquellos que están ahí, pueden hacer también sus preguntas durante el servicio, durante el mensaje, perdón. Y luego al final, pues lo podemos tomar también en consideración. Así que hoy pues vamos a dar el primer mensaje, la primera enseñanza sobre este tema, los últimos tiempos. Y también hoy tenemos y vamos a compartir la cena del Señor. ¿Saben qué? Esta cena se une en parte con lo que vamos a hablar hoy, de dónde se originó y cómo comenzó todo para poder llegar a lo que hoy día conocemos los últimos tiempos. De esta parte que vamos a hablar hoy se habla muy poco, no se acostumbra a enseñar, siempre se habla desde la resurrección de Cristo y ascensión, se habla de todas las cosas que fueron señaladas en etapas hasta la segunda venida de Jesucristo, que va a poner sus pies sobre esta tierra. Así que hoy vamos a irnos un poquito hacia atrás para ver cómo esto comenzó, se originó, para lo que entonces tenemos hoy, y de ahí, que esa es la base, partiremos los siguientes domingos sobre lo que es los últimos tiempos. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Qué bueno. Ustedes, miren, son de 150 de aptitud mental. Esa la tenía Einstein, ¿saben? Ustedes son unos Einstein también. Así que, pero en la palabra de Dios, amén. En la palabra de Dios y en el servicio del Señor. Así que los últimos tiempos. Hoy, el tema de hoy, exactamente, va a ser prometiendo y cumpliendo. Prometiendo y cumpliendo. Si ven, algunos ya lo habían visto tal vez por el internet. Si ven ahí, pues hay una pareja, ¿verdad? El novio que le está pidiendo, ¿qué le pide ahí? Un matrimonio a la novia, y cuántas promesas se hacen. ¿Cuánto se promete? Y la novia, pues aceptando, también pues hace sus promesas. Luego viene la boda, y en la boda cuántas promesas se hacen. Oye, promesas, pero donde cada uno hace la suya. Y dice la palabra final, ¿hasta cuándo va a ser esa unión? Hasta que la muerte los separe. No sabemos qué muchas veces sucede desde el día de la boda hasta que la muerte los separe, que durante el camino algo interrumpió. Algo interrumpió durante el camino y la muerte se quedó esperándolo. Porque no prosiguió ese matrimonio. ¿Verdad que sí que pasa eso? Así es que muchas promesas. ¿Cuántas aquí hemos prometido algo alguna vez? Todos. Todos hemos prometido de alguna manera algo alguna vez. ¿Y hemos cumplido? Bueno, muchas veces hemos cumplido. De igual manera, muchas veces ¿qué? No cumplimos. Hemos fallado, no cumplimos. Y dice en Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 4, dice claramente, si a Dios haces promesas, no tardes en ¿qué? En cumplirlas. No tardes, porque a Dios no le agrada a aquellos que prometen y luego no cumplen. Pero el persona dice, bueno, yo no solo prometí a Dios, yo solo prometí a tal persona. Y pues esa persona no fue a Dios. Así que si yo le fallé a aquella persona, pues
yo no he ofendido a Dios. Pero saben que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que se hace sobre esta tierra, sea bueno, sea malo, es ante quién, ante el Creador. Todo se hace ante los ojos de Dios. Y por eso dice que todos tendremos que algún día estar ante la presencia del Señor y daremos cuenta por todo aquello que hicimos, fuera bueno o fuera malo, pero todos compareceremos ante Él. Así que cualquier asunto que yo me comprometo o que yo prometo a una persona y después no lo cumplo o busco cualquier excusa porque no lo quiero hacer, estamos cometiendo un grave error ante los ojos del Señor, además de la persona que le fallamos. Si hubo algo que realmente había el deseo en el corazón de hacerlo, pero no se pudo lograr, cosas que interrumpen, cosas que se presentan, bueno, pero el Señor sabe que era el deseo. Las circunstancias no lo permitieron y Dios ve sobre todas las cosas que ve Él, nuestro corazón. Y esa es la parte. Hay uno que promete y siempre cumple. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor porque todo lo que Él promete Él lo hace. Y Él nunca nos falla. Nosotros podremos fallarle, pero Él nunca nos falla. Dice en el libro de Números, los primeros 5 libros de la Biblia, Números, que es el cuarto, dice en Números 23, 19, dice, porque Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios y está sobre todo. Y Él es la única verdad que podemos conseguir en todo lo que existe. Así que Dios nunca falla. Y Dios en Jesucristo, en su segunda persona, vino y también nos trajo la gran verdad. Así que hoy vamos a ver, prometiendo y cumpliendo, lo que Dios prometió y vemos el cumplimiento de esa promesa. El texto bíblico, o el pasaje bíblico, el versículo bíblico, que vamos a tener como base para este mensaje se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 26. Y está hablando de lo que es la cena del Señor, o lo que comúnmente se conoce como la Santa Cena. Dice así la palabra del Señor. Dice, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva otra vez. Y cuando dice de la muerte del Señor, su resurrección, porque si Él dijo que iba a volver, significa que no se quedó ¿dónde? No se quedó en la tumba, ¿verdad que no? Significa que el Señor se levantó vivo otra vez, resucitó, hasta que Él vuelva. Así que aquí tenemos en esas dos palabras, varias palabras que están ahí. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Lo que se está refiriendo es a los últimos tiempos. El último tiempo, ese tiempo de la resurrección, hasta que Él vuelva otra vez en su segunda venida y pise esta tierra. Así que aquí estamos hablando de esa parte cuando la misma Escritura nos lo está diciendo. Nosotros en este tiempo, en el último tiempo, el tiempo que estamos viviendo, nosotros estamos esperando el regreso de Jesucristo. ¿Cuánto lo esperamos? Amén. Lo estamos esperando, ¿verdad que sí? Amén. Y se demuestra el que estemos aquí el día de hoy. Y aquellos que están ahí acompañándonos también están demostrando que tienen fe en Jesucristo como Salvador, pero también en su promesa que Él hizo que iba a volver. Y lo estamos esperando. Y eso es una muestra de esa fe. Una fe sin obras es como muerta. Si decimos que tenemos fe y esperamos al Señor, pero no estamos obedeciéndole, no estamos recibiendo o haciendo lo que Él quiere que hagamos,
no vamos a poder demostrar esa fe. La fe se demuestra obedeciendo y haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Así que nosotros en nuestro tiempo, y aquellos que después de que Jesucristo resucitó ascendió a los cielos, estaban todo el tiempo esperando el regreso del Señor, predicando, porque aparece en la Escritura, en el Nuevo Testamento, continuamente estaban esperando la promesa del Señor, que dijo que iba a volver. Nosotros estamos esperando al Señor. En la antigüedad, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, lo que fueron los antepasados, ellos estaban esperando una promesa que Dios hizo de que iba a venir un Mesías. Ellos esperaban al Mesías y el Mesías llegó en su tiempo. Ahora nosotros esperamos a ese Mesías, pero en la persona de Cristo, que dijo que iba a volver otra vez. Así que ellos esperaban lo que Dios había prometido, y nosotros también esperamos lo que también fue prometido para nosotros. La parte de ellos fue cumplida. La parte de nosotros todavía no se ha cumplido. Por eso es que vamos a ir un poquito hacia atrás y vamos a ver lo que para ellos fue la espera del Mesías y cómo Dios lo fue revelando poco a poco. El primer punto que vamos a hablar es la llegada del Mesías. Miren, desde la antigüedad se esperaba a ese Salvador, a ese Mesías. ¿Saben cuál fue el primer anuncio? Esto se ha hablado en otras ocasiones, pero para refrescar la memoria, el primer anuncio que se hizo de que venía el Mesías, Dios mismo lo hizo en el jardín del Edén. Desde ese tiempo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto de ese árbol que no tenían que comer, del bien y del mal, entonces cayeron de la gracia, como se dice, cayeron en el pecado, y es ahí donde Dios entonces dictó una sentencia, tanto para el hombre como para la mujer, como para la serpiente, por haberlos engañado. Y le dijo en Génesis 3:15, le dijo a la serpiente que no era otra cosa que Satanás usando ese medio para haber engañado a Eva y también luego a Adán. Le dijo, y de la simiente de la mujer, de esa descendencia de la mujer, a través de la mujer, nacerá aquel que te va a pisar en la cabeza, aquel que te va a aplastar la cabeza, aunque tú lo vas a morder, como una serpiente muerde la parte de atrás, el talón en el calcañar. Esa fue la muerte de Jesucristo. Pero a la misma vez, Cristo venció el pecado, la maldad y también venció la muerte. Y ahí el primer anuncio del Mesías que iba a venir. Eso sucedió 4,000 años antes de que Cristo naciera. Se fue una profecía 4,000 años. Mire, a veces pasan 10 años y uno dice, wow, que mucho tiempo ha pasado, ¿verdad que sí? O los que llegan a casi 100 años y dicen, wow, que mucha historia usted puede contar a través de esos 100 años. Pues 4,000 años desde que Dios prometió que iba a venir el Mesías hasta que se cumplió. Génesis 3:15. Luego, 2,000 años después, 2,000 años, Dios se le presenta a Abraham. Y es en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde Dios llama a Abraham, y Abraham le responde y le dice, porque de tu descendencia, de tu simiente,
van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. No solo un pueblo, todas las naciones de la tierra. Y ahí es donde se entiende, por aquellos muy estudiosos de la Escritura, y que conocen lo que son las palabras y las profecías, dice que esa fue la otra promesa que Dios le reveló a Abraham, de que iba a través de su descendencia, iba a venir el Mesías. Y lo hizo 2000 años antes de que naciera el Mesías. Luego pasaron 1000 años y Dios le revela a David, el rey David, ya en sus últimos tiempos, sus últimos años de su reinado. Dios, a través del profeta Natán, en 2 de Samuel, el capítulo 7, el versículo 16, Dios le dice a David que de su descendencia iba a venir uno que iba a tomar su trono, el trono de David, y que iba a reinar por siempre y que su reino nunca iba a tener fin. O sea, que iba a reinar por toda la eternidad. Y es ahí donde la gente, y que estas palabras se escribieron, entendían que el Mesías que iba a venir iba a ser conocido como el Hijo de David. Por eso a Jesucristo lo llamaban como el Hijo de David. Y le decían que era el rey de los judíos porque tenía derecho al trono de parte de la descendencia de David. Y eso fue 1000 años antes de que naciera. 300 años después, en el año 700, antes de Jesucristo, Dios vuelve y hace otra revelación del Mesías. Y en Isaías, fue el profeta Isaías, en Isaías, en capítulo 7, versículo 14, es ahí donde él le revela que esto era dado para el pueblo, para que el pueblo siguiera entendiendo que Dios no se olvida de sus promesas y que Dios iba a cumplir, pero todo en su tiempo, el tiempo de Dios. A veces nos desesperamos, ¿verdad que sí? Pero es el tiempo del Señor. Y le dice en Isaías 7:14 que entonces habrá una virgen y la virgen concebirá. Siendo una virgen iba a concebir, ya le dio a entender que no iba a ser un Mesías que iba a tener un padre humano directamente. Y la virgen concebirá, dice, y dará a luz un hijo, y ese hijo se llamará, pero lo que eso da a entender es que ese hijo se conocerá. ¿Como quién? Como el Emanuel. Nunca se le llamó a Cristo el Emanuel, pero se conoció como el Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel, Luis? Dios con nosotros, porque el Hijo de Dios será un Emanuel también. Pero Dios, ¿y cuántos Emanuel hay, verdad? Con ese nombre. Dios con nosotros. Que el Mesías venía de parte de Dios y era Dios mismo que iba a estar en esta tierra. 700 años antes, 200 años después, 500 años antes de que se diera el nacimiento del Mesías y se cumpliera la profecía, Dios vuelve y se revela. Y en esta ocasión se le reveló a Daniel. ¿Saben Daniel, verdad? Y el foso de los leones y todo lo que la estatua de oro de Nabucodonosor y todo lo que era la estatua, el horno de fuego de los amigos de Daniel. Pues Dios se le revela a Daniel y le hace ver una revelación especial, en todas las especiales, pero en esta más específica, me refiero a eso, todavía más específica de las que Dios iba dando poco a poco. Y en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice ahí Daniel que estando él de noche mirando hacia la noche, hacia arriba, las estrellas, de repente tuvo una visión. Y en esa visión, dice, veía a uno bajando del cielo como aspecto de un hijo de hombre. Y es ahí donde entonces, como Daniel lo está presentando, vio a uno como hijo de hombre, fue la identificación
el mismo Jesucristo se dio a sí mismo cuando estuvo en la tierra. ¿Verdad que él usó mucho esa palabra? Porque el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vino a esto, el Hijo del Hombre vino a aquello. Porque él le estaba dando a entender al pueblo que la misma visión que vio Daniel, que le fue revelado, se había cumplido en él, como el Hijo del Hombre, como aquel que bajó del cielo en forma de hombre para venir a esta tierra. Es ahí donde en Lucas 19:10 dice, cuando estaba hablando el Señor con Zaqueo, que fue a su casa y vio que Zaqueo se arrepintió, ahí fue donde el Señor concluyó diciendo, porque el Hijo del hombre, refiriéndose a él, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces ese era otro título del mesiánico, Hijo del Hombre, porque fue lo que Dios le reveló a Daniel. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre se refiere en varios aspectos a el hombre perfecto, el hombre que bajó del cielo, el hombre Dios y el Dios hombre. Es ahí donde entonces él se identificó con esa revelación que tuvo Daniel. Y es el versículo 13 del capítulo 7 de Daniel. En el 14 dice, y cuando vino se le dio todo dominio. A ese Hijo de Hombre se le dio todo dominio, toda autoridad, todo poder, y que iba a reinar por los siglos de los siglos. Así es que el Señor mismo fue dando por detalles. Hoy vamos a ver cómo fue revelado también a Daniel en otro pasaje, en 2 capítulos después, Daniel capítulo 9, que el Señor le dice y le revela a Daniel para qué fecha iba a nacer su hijo y en qué más o menos fecha, además del lugar que él lo reveló, que iba a ser en Belén, iba a venir el Mesías. Estas son cosas que muchas veces no se enseñan, cosas que el mismo pueblo no se dio cuenta de que Dios le había revelado a Daniel para la fecha que vendría el Mesías. Nosotros el día de hoy estamos esperando el Mesías, pero dice la Escritura que el día y la hora nadie lo sabe. Pero para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, el Señor le reveló a Daniel para la fecha que iba a llegar. ¿Sabíamos eso? Por eso va a estar interesante este mensaje. Ahora, por favor, los voy a preparar un poquito más. Los relatos que vamos a leer de lo que Dios le dio a Daniel, y él lo escribió en el libro que se conoce como el libro de Daniel, hay ciertas fechas, hay ciertos tiempos, cierta historia. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la historia para que cómo esto completó lo que fue el mensaje de Dios y cómo se fue cumpliendo. Así que le pido por favor, cuando uno habla de esa historia, habla de fechas, como que a muchos como que se cansan, como que le aburre un poquito, le voy a pedir por favor, manténganse despiertos, no se vayan a dormir, no se vayan a cansar, no abandonen el lugar, porque vamos, esto es necesario saberlo por lo que va a ser la conclusión. Y cuando entonces lleguemos a la conclusión, entonces vamos a decir, gracias Señor, ahora lo entiendo mejor. Y no vamos a comprender las demás cosas si no hacemos este relato de lo que Dios le reveló a Daniel, que son pocas las veces que se ha hablado de ello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Amén. Estamos de acuerdo. Entonces vamos a leer lo que el Señor le relata a Daniel en Daniel 9, capítulo 9, como dice ahí los versículos 24 y 25. Dice así: 70 semanas. ¿Habían oído de 70 semanas? ¿Alguna había oído las 70 semanas de Daniel que se dice? Pero miren, yo he escuchado y a veces como que no hay una explicación completa. Bueno, yo he estado
rebuscando todos los libros, todas las enciclopedias. Fui en esta semana allá a Jerusalén, en la biblioteca que ellos tienen, de los papiros allí guardados, y rebusqué y busqué. Yo sé que usted no me va a creer esa parte, pero sí que estuve buscando toda la información posible, porque mi compromiso es de lo que yo predique o enseñe desde este lugar es la verdad. Y quiero llegar a lo más exacto de lo que dice la palabra para enseñar una verdad. Y no estar acomodando cosas para otros propósitos. Es decir la verdad, enseñar la verdad. ¿Me puedo equivocar? Sí, porque hay cosas que a veces, si no comprendo, busqué la información errada, pues bueno, pero dentro de lo que es el marco textual de la Escritura, el contextual de la Escritura, eso es lo que yo procuro. No versículos separados para acomodarlos, sino lo que es el contexto bíblico. Así que dice, el Señor hablándole a Daniel, eso el Señor se lo reveló, y Daniel lo fue escribiendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Mira, el Señor le pone 70 semanas. Ahora, son semanas de años, no semanas de días. Porque si fueran semanas de días, pues 7 por 7, ¿cuánto es? 49 o 490 días. Hubieran sido 490 días. Pero son semanas de años. O sea que cada semana se compone de 7 años. Cada día es un año. Así es que si 7 semanas se componen de 7 años y son 70 semanas, 7 por 7, como dijimos, ¿cuánto es? 429, pero son 490 años. Son 490 años de que Dios le dijo a Daniel, 490 años están determinados para tu pueblo. ¿Y quién es tu pueblo? El pueblo de Israel. En ese tiempo era el pueblo de Israel, el que iba a cumplirse lo que era la promesa del Mesías. Dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Así que Dios le ha dado el entendimiento a Daniel que iban a pasar 70 semanas de año, 490 años. Seguimos. Para terminar la prevaricación, o sea, la apostasía, la rebelión del pueblo, y poner fin al pecado, a la maldad, y expiar la iniquidad. Ahí el Señor le está hablando a Daniel que iba ya a concluir al final de ese tiempo todos aquellos sacrificios que estaba haciendo el pueblo, que ya no agradaban al Señor, a lo que Dios le estableció en el desierto al pueblo a través de Moisés, y que Aarón era el sumo sacerdote y tenían que hacer. Ya a este tiempo de Daniel, ahora Dios le dice, y Daniel fue de los que fueron llevados a Babilonia cautivos, casi había pasado unos 67 años cuando Dios les revela esto. Ya Daniel estaba sobre los 90 años. Y es ahí donde entonces Dios le dice que ya los sacrificios que se hacían en el pueblo no se iban a hacer más cuando llegara ese tiempo. ¿Y cuál era el tiempo? El Mesías. Porque ahora el lugar de sacrificio lo tomó Cristo, muriendo por nuestros pecados, por nuestra maldad y nuestra iniquidad, allí en la cruz del Calvario. Amén. Y es ahí donde el Señor le está revelando esto a Daniel. Iba a concluir los sacrificios que no le agradaban al Señor. Iba a venir uno que iba a ocupar el lugar de sacrificio. Como dice en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 28, dice que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Así que ya el Señor le estaba dando un término de tiempo a Daniel para descontinuar los sacrificios. Dice, sabe pues, hablando Daniel, y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y ahí es donde le menciona hasta el Mesías príncipe. Miren cómo el Señor le está revelando a Daniel, y que eso era para que el pueblo se preparara por el tiempo que el Señor le estaba dando. Ahora, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Cuando Babilonia atacó a Jerusalén, destruyó la ciudad. Hubo 3 ocasiones que ellos se llevaron gente, habitantes. La primera vez, Daniel y sus amigos fueron en esa primera ocasión. Y luego, entonces vino otro ataque más. Y más adelante, otro ataque. Primero Daniel en el 606 a.C. A la segunda ataque fue en el año 596 a.C., o sea, unos años después. Y 11 años después, en el año 586, fue el último. En ese último, destruyeron toda la ciudad, destruyeron el templo, se llevaron todo el tesoro para Babilonia. Pero ¿qué el Señor había dicho? En Jeremías capítulo 25, el versículo 11 y 12, Dios, antes de que todo eso sucediera y que el pueblo fuera atacado por Babilonia, Dios le había revelado a su profeta Jeremías de que iba a venir ese ataque. Y Jeremías se lo advirtió al rey, pero no le hicieron caso, ni los sacerdotes le hicieron caso. Y lo tomaron como loco a Jeremías. ¿Qué no le hicieron a Jeremías? Bueno, lea la historia. Entonces es ahí donde Jeremías revela que el pueblo iba a ser llevado en cautiverio a Babilonia, que iba a ser destruido, y ahí Dios le dio la revelación a Jeremías: 70 años estará en cautiverio. 70 años. Cuando Daniel, a sus 67 años, está recordando lo que Dios había prometido y leyendo los escritos de Jeremías, entonces sabía que ya la fecha se acercaba. Él tenía una fe genuina en el Señor. Y ahí es donde entonces el Señor les revela que iban a cumplirse los 70 años y que el pueblo iba a ir a reedificar y reconstruir la ciudad y también el santuario, que era el templo. Salió una primera orden cuando Ciro atacó a Babilonia y lo conquistó. Ese rey persa, los medopersas, vencieron a Babilonia, y Ciro, que era el rey persa en ese momento, dio una orden. El Señor lo movió para cuando se cumplieron exactamente los 70 años del pueblo de Babilonia, dio una orden a aquellos que querían regresar para edificar y reconstruir la ciudad y el templo. Dice la Escritura, salieron unos 50,000, guiados por Zorobabel. ¿Han oído ese nombre, Zorobabel? Pues bajo Ciro él dio esa primera orden, y Zorobabel fue el líder, y llegaron allí y comenzaron a hacer las labores de reconstrucción. Años luego vino otro rey, salió Ciro, y vino Darío. Darío, que también era un rey, que vino a ser rey también de Persia, rey sobre Babilonia. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue echado al foso de los leones? Que el rey que estaba era Darío. Y Darío le creía a David. Y Darío rogaba para que David sobreviviera esa noche. Y David salió ileso. No le hicieron nada a los leones, porque allí estaba la presencia del Señor. Aleluya, esa es la verdadera fe. Mire, uno lee todo eso y cómo eso fortalece nuestra fe y nuestra vida espiritual. Entonces, Darío dio otra orden años después, y salió otro grupo, y ese grupo lo dirigió Esdras. ¿Verdad que en la Biblia está el libro de Esdras? Él fue el que guió al pueblo en esa segunda ocasión, y comenzaron a seguir la reedificación de la ciudad y el templo. Pasaron unos años y vino otro rey, Artajerjes. Artajerjes entonces dio la siguiente orden
en el año 445 antes de Jesucristo. Ya Daniel no estaba, pero Dios le dio esta visión y esta profecía a Daniel. Pasaron 90 años desde que Daniel recibió esa revelación de Dios hasta que fue el último grupo que salió, vamos a llamarlo así, de Babilonia. Salió para terminar, ahora iban a concluir y terminar con toda la reconstrucción de la ciudad y también del templo. Y fueron guiados por Nehemías. ¿Verdad que han oído de Nehemías? Está el libro de Esdras y está luego el libro de Nehemías. Da estos relatos. Nehemías salió en ese año, en el 445. Y es donde el Señor le está diciendo, desde la salida de esa orden, la última orden de salir de Babilonia, y fueron dirigidos por Nehemías. De ahí en adelante es que se iba a empezar a contar las semanas de años. Las 70 semanas, los 490 años, se iban a empezar a contar desde esa última salida con Nehemías. Y Nehemías entonces comenzó a hacer su labor. Vamos a seguir leyendo. No se me cansen. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Y dice, hasta el Mesías príncipe. Ya el Señor le estaba diciendo cuándo y para qué época venía el Mesías. Dice, habrá 7 semanas. De las 70, ahora el Señor las dividió. De esas 70, las primeras 7 semanas, ¿cuántos son las primeras 7 semanas? 7 por 7, 49 años. Ya el Señor había calculado el tiempo que Nehemías le faltaba para terminar de reconstruir la ciudad, y que ya se habían completado las primeras 7 semanas. Se tomó, y esto cuando se buscan números, fechas, mire, hay muchas fechas que a veces fallan por unos años más o unos años menos, porque nosotros no tenemos, sobre esta tierra, el ser humano no tiene las fechas exactas, no son perfectas, pueden variar desde que se comenzaron a poner fechas, pero la fecha exacta, perfecta, la tiene el Señor allá arriba en los cielos. Amén. Entonces, Dios ya determina el tiempo, y al tiempo que el Señor estableció, las cosas se hacen. Y ahí se tomó exactamente 7 semanas de 49 años exacto, que se completó toda la reconstrucción de Jerusalén y también del templo. Ahora miren lo que dice. Y 62 semanas, 62 por 7, ya ahí se lo compliqué, son 434, 62 por 7, 434 años. Miremos lo que él dice el siguiente. Dejemos las 62 semanas para él, en un ratito. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando Nehemías llegó allí, ya se había, los grupos anteriores, pasaron unos 90 años, habían ido reconstruyendo. El templo se reconstruyó con Esdras y toda la ciudad con Zorobabel. Fueron completando. Solamente quedaba, dice, edificar la plaza. ¿Qué era la plaza? Los lugares públicos, y en eso se incluían las calles de Jerusalén. Y también el muro que iba a proteger la ciudad y que nadie iba a poder entrar así de fácil. Este muro no es el muro que divide a Texas ni a otras partes de Estados Unidos con México. Este es otro muro, ¿saben? Ese tiene otro nombre. Este es el muro que el Señor mandó a construir. Amén. Entonces, era necesario construir y completar. Y lo logró hacer Nehemías, claro, con la ayuda y la protección del Señor, en esos 49 años. Así que, he ahí
donde se presenta que en 62 semanas, luego de las primeras 7 semanas, iban a venir 62 semanas más. ¿Y cuánto es 7 más 62? 69. Así que para completar las 70 quedaba una semana en el aire. Las primeras 7 se reconstruyó lo que faltaba y de ahí entonces comenzó el conteo regresivo de 62 semanas, 434 años quedaban para que llegara ¿quién? El Mesías. Miren cómo el Señor reveló a Daniel las fechas que se fueron cumpliendo exactamente hasta el tiempo cuando iba a nacer el Mesías. Y uno cuando lee esto y lo estudia más profundo dice, ¿cómo es posible que Dios lo reveló? Y gran parte del pueblo ni sabía de esa profecía de Daniel. Nadie comentó, sí, es verdad. Aquí Daniel lo dijo y Dios se lo reveló, que para esta fecha exactamente el Mesías iba a estar con nosotros. Vemos cómo lo rechazaron. Los mismos estudiosos de la Escritura y los líderes religiosos rechazaron al Señor. Y no podían aceptar que Él fuera el Mesías porque lo esperaban como un hijo de David guerrero, conquistador. Pero Cristo no vino a destruir un pueblo, no vino a destruir un imperio. Cristo vino a conquistar cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos corazones Él ha conquistado aquí? Entonces, es ahí la parte donde empezó, después que se reconstruyó toda la ciudad y el templo y los muros, empezó el conteo regresivo. 62 semanas, 434 años para que apareciera entonces el Mesías. Recibiendo al Mesías, la llegada que Dios tanto había prometido, finalmente eso se cumplió. Ahora vamos a ver el punto número 2, muerte del Mesías. Saben que el Señor no solo reveló que el Mesías ya iba a nacer para esa fecha, esa época, pero también reveló que le iba a pasar al Mesías, muerte del Mesías. Dice, y después de las 62 semanas, cuando ya las 62 semanas, 434 años lleguen a su final, dice, se le quitará la vida al Mesías. El Señor estaba revelando que no solamente el Mesías venía a aparecerse, sino que también después de ese tiempo el Mesías iba a morir. Y la gente no lo quería entender ni lo aceptaba porque como si esa profecía nunca lo hubieran leído. Se le quitará la vida al Mesías. Dice, mas no por sí. ¿Eso qué significa? Que no iba a morir de un ataque al corazón, que no iba a morir de una enfermedad, que no iba a morir por un accidente que sucedió, como le sucedía a muchos reyes, morían por un accidente o en campo de batalla, sino que iba a morir, le iban a quitar la vida. Y eso es lo que se refiere, iba a ser traicionado, que iba a ser planificada su muerte. Muchos reyes en la antigüedad, y de eso se da la historia, fueron asesinados cuando el grupo de sus más allegados ya no les gustaba cómo estaba gobernando ni ejerciendo sus funciones y no recibía el consejo de ellos de lo que sus consejeros le querían decir. Entonces planificaban la muerte del rey para quitarlo del medio. Y eso es lo que se conocía como una traición. ¿Y qué le sucedió a Jesucristo? Entre sus más allegados, uno de ellos lo traicionó. Amén. Y uno de ellos, con los líderes religiosos que lo querían sacar del medio,
planificaron su muerte. ¿Ven cómo la Escritura lo dice todo? La palabra de Dios lo reveló, Dios se lo dio a Daniel, y cómo eso se fue cumpliendo y ellos no lo pudieron comprender. Y dice, y el pueblo, después que se haya quitado la vida al Mesías, y todos sabemos cómo fue su vida, está relatado en los evangelios, y cómo fue su muerte, el Señor le añadió algo más a esta profecía. Después que pasaran esas 62 semanas de año 434, si lo sumamos todo, los 49 años y los 434 años, da a 483 años. Faltaba una semana de años, que son 7 años. Y si sumamos 483 más 7, ¿cuánto nos da? 490. Lo que el Señor le dijo a Daniel, que iban a venir 70 semanas. Pero se cumplieron cuando el Señor estuvo sobre esta tierra, se cumplieron los 483 años, se cumplieron, y luego le dice, una vez se cumplieron los años, 483 años, entonces se le iba a quitar la vida al Mesías que había ya venido. Y dice que ahora, que luego de la muerte del Mesías, iba a venir de un pueblo un príncipe que iba a venir sobre la ciudad. ¿Quién era ese pueblo? Roma. Roma, que estaba sobre los judíos y sobre todo Jerusalén, bajo el dominio y el control de todos ellos. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Luego que el Mesías muera, entonces más adelante iba a venir alguien de parte de un pueblo, un imperio, representándolo, que venía sobre toda la ciudad. Dice, y ese que iba a venir destruirá la ciudad. Miren lo que Dios reveló todo. Y el santuario, otra vez, después que 483 años atrás habían construido y reconstruido todo, ese otro pueblo. Y ese personaje representando ese pueblo venía a destruir la ciudad y el santuario. Dice, y su fin será con inundación, o sea, una devastación completa. Y hasta el fin de la guerra durarán esas devastaciones. ¿De quién está hablando allí? Miren, después de Jesucristo, 37 años después de la muerte de Cristo y resurrección de Él, el pueblo judío se rebeló, ya no aguantó más, se rebeló, hizo revueltas contra el gobierno romano, contra el imperio romano, y quiso ser un pueblo libre, que no podía estar bajo el yugo de un pueblo pagano, idólatra. Y esa rebelión hizo que ya Roma, su imperio, no aguantara más a estos judíos y comenzaron a venir a atacar. Dice, según los historiadores, que toda la ciudad la rodearon alrededor de toda la ciudad. Eso es lo que se llama sitiarla, ¿verdad? La rodearon y no dejaron que provisiones entraran. Eso es lo que hacían muchos imperios para hacerlo debilitarse y casi morir de hambre. Ni tenían más provisiones que podían entrar, ni tampoco el agua. Cortaron el agua, cerraron la llave de paso. Y no había agua en la ciudad, para que lo entendamos mejor. Y esa es entonces donde ya el pueblo empezó a desfallecer. Cuando ellos calcularon su tiempo, entonces atacaron. Y dice que los historiadores, eso fue cosas horrendosas, cosas horribles, lo que sucedió allí. Y todos los habitantes, dice que iban muriendo dentro de la ciudad.
unos por el fuego, otros por espada, y los que quedaron vivos los llevaron a los coliseos romanos para allí seguir acabando los negros. Miren lo que el Señor les reveló. Hasta aquí hemos leído lo que el Señor les reveló a Daniel. ¿Se cumplió todo esto? En el año 70, 37 años después de la muerte y resurrección de Cristo, vino este gobernador, un general llamado Tito. Y vino Tito y destruyó todo Jerusalén con el pueblo, lo devastó y actualmente quedó una sola pared, que es la que vemos hoy día, donde estaba el templo en Israel, que se llama ¿cómo? El muro de los lamentos. Eso fue lo único que quedó para evidencia. Dios no permitió que ese muro se cayera para evidencia de lo que hubo ahí por la desobediencia del pueblo, porque no recibieron el Mesías, lo rechazaron y también acabaron con su vida. Dios tiene todo preparado y calculado. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo, ya en el tiempo del Señor, él estaba ya 2 o 3 días para ser crucificado. Ya había hecho la entrada triunfal a Jerusalén. Dice, cuando Jesús salió del templo, luego que fue y visitó el templo y salió, y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos estaban asombrados. Señor, mira el templo, qué cosa hermosa. Ya el templo llevaba unos 53 años de estarse construyendo. Y ya dicen que una de las maravillas de esa época fue ese templo grandísimo, hermoso, hecho de mármol, piedra cortada a mano, que todo encajaba en su sitio, 20 toneladas eran los bloques de piedra, de mármol, y encima de eso adornada con oro, que cuando había una lámina, se dicen los historiadores, una lámina que daba hacia el lado este, una lámina de oro completa, que cuando el sol salía por la mañana, resplandecía. Ellos estaban contentísimos, orgullosos de su templo, pero había uno más grande que el templo allí presente a ellos y no lo quisieron reconocer. Y ese es el que nosotros reconocemos el día de hoy aquí, lo alabamos y lo adoramos, y su nombre es Jesucristo. Y dice, y les dijeron, mira qué hermoso, le enseñaron los edificios, como si el Señor no lo hubiera visto. Respondiendo él, aquí está lo que está en la profecía. El Señor les repitió lo que había sido revelado a Daniel. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Todo esto que ustedes ven hermoso del templo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo mismo que Daniel había escrito, el mismo Jesucristo fue el que se lo dio a Daniel como Jehová, pero entonces ahora se lo está recordando. Ellos ni sabían, ni se imaginaban de esa profecía de Daniel. El pueblo como que se hizo ciego a lo que Dios reveló en su última etapa. ¿Saben qué? Daniel fue el último que Dios le reveló sobre el Mesías. Nadie más después Dios le reveló nada hasta su cumplimiento, porque Dios le dio la fecha completa, los años que iban a pasar para que llegara el Mesías y que ese Mesías iba a morir y que luego Jerusalén iba a ser devastada nuevamente. Y dice en Lucas capítulo 19, que es parecido a ese momento que los discípulos le enseñaron en el templo del Señor, dice, porque vendrán días sobre ti. Ese es el Señor hablando hacia Jerusalén. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, lo que el Señor le dio a conocer a los discípulos. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación. Ay, el Señor lo dijo claro, no conociste el tiempo, no estuvieron pendientes el tiempo cuando iba a llegar el Mesías y que toda la ciudad iba a ser destruida. Entonces, vemos cómo fue profetizado el que el Mesías iba a morir y en qué tiempo iba a suceder. Y la última parte, el gran paréntesis. Ahora sí, le damos mucha historia, muchas fechas, muchos números, pero ahora vamos a lo que nos corresponde a nosotros al día de hoy. Nosotros estamos viviendo en el gran paréntesis. Sabemos lo que es un paréntesis, ¿verdad? Es una pausa que se hace si estamos escribiendo algo, una oración, de momento queremos poner algo como un comentario adicional, hacemos como un paréntesis. Lo cerramos y ponemos ahí algo que queríamos enfatizar. Cuando a veces yo he dicho voy a hacer un paréntesis dentro del mensaje para decir algo que es interesante, pero que luego seguimos con lo que iba. Con un paréntesis igual, se detiene la oración, se hace el comentario y luego se sigue escribiendo lo que iba. Pues nosotros estamos viviendo en el gran paréntesis. ¿Qué es el paréntesis? Los últimos tiempos. Lo que conocemos como los últimos tiempos o los tiempos finales, ese es el gran paréntesis. Vemos que la profecía a Daniel fue hasta que Jerusalén fue destruida en el año 70. De ahí en adelante no ha habido nada más hasta que se cumpla el año 70. Perdón, el año 70 no, la semana 70, que Dios le dijo a Daniel. Le dijo que iban a venir 70 semanas. 69 se cumplieron. La última semana no se ha cumplido porque estamos en un paréntesis, en el último tiempo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Que la última semana consiste de ¿cuántos años? 7 años. ¿Y cuántos años dice la Escritura que Dios, el Señor, le reveló a Juan en Apocalipsis? ¿Cuántos años va a ser la gran tribulación? 7. La gran tribulación es la semana 70. Y nosotros estamos viviendo en el último tiempo, en la última parte de lo que es el paréntesis. Estamos en esa última parte pegadito a la semana número 70 de Daniel. Que estamos cerca de lo que va a venir sobre esta tierra, que es los 7 años de gran tribulación. ¿Cuántos de aquí van a estar ahí en esos 7 años, en la semana 70? ¿Cuántos se van con Jesucristo para el cielo? Amén. Dale la gloria al Señor. Amén. Y ahí mire lo que dice la Escritura. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor hizo una revelación grande en Mateo 24, por eso dije, tenemos que conocer lo que sucedió antes para ahora entender el presente y lo que va todavía a venir. En Mateo 24, después que el Señor le dijo, llegará el día en que no quedará aquí piedra sobre piedra, los primeros 2 versículos. Luego en el versículo 3 los discípulos dicen, Señor, ¿cuándo será todo esto? Porque ellos desconocían las cosas, no estaban entendiendo. Y ahí es donde el Señor le dice, después, desde el 4 en adelante, le dice, vendrán señales, vendrán guerra y ¿qué más? Rumores de guerra. ¿Vendrá qué más? Hambres. Vendrán pestes, que son las plagas, los virus que salen en la humanidad, que son lo que va a ser las epidemias. Vendrá hambre, vendrán pestes, vendrán diferentes destrucciones en diferentes lugares por causa de temblores, terremotos, vendrán diferentes tipos de fenómenos naturales. Vemos cómo dice, vendrá nación contra nación y reino contra reino. Y la gente dirá, bueno, pero si eso siempre ha sucedido, pero no en la escala que vemos cada vez.
estamos como los científicos están un poquito nerviosos y asustados y por eso están buscando dónde mover la humanidad, si lo llevan a la luna o si lo llevan a Marte o si lo llevan a miércoles, a jueves, a viernes, a qué lugar los van a llevar. Porque ellos temen y saben que la tierra no les queda mucho tiempo. En Romanos capítulo 8, del versículo 11 en adelante, dice y habla que la tierra ya está gimiendo. La tierra, la creación, dice, gime por el dolor que está pasando, por el desastre que la humanidad, el pecado, la corrupción ha traído sobre la tierra. Y toda la naturaleza lo pone como que siente por todo este dolor y ya está gimiendo y pidiendo la redención, la liberación de toda esa maldad y el pecado que la está arropando. Y es ahí donde entonces nosotros mismos estamos sufriendo en este último tiempo. Y luego que el Señor da un relato desde el versículo 4 de Mateo 24 hasta el versículo 11, entonces cae en el versículo 12. Y ahí es que estamos en este tiempo. Ya hemos pasado cuántas guerras, cuánta hambre, cuánta destrucción, cuántos terremotos, cuántos volcanes, cuántas tormentas, huracanes, cataclismos, cosas que han venido a golpear a la humanidad, pestilencia, lo que son las pandemias. Todo ha venido en un proceso. Ahora hemos llegado casi al punto final del paréntesis, donde el Señor relató y por haberse multiplicado toda la maldad, todo el pecado, toda la perdición sobre la tierra, ¿cuántos no se ha multiplicado? Si eso sabemos todo. Dice el amor de muchos. Ahora, cuando habla del amor de muchos, no está hablando del mundo. No está hablando de los no creyentes, porque ellos no tienen amor para el Señor ni nada, en cierta manera, no le obedecen, son rebeldes, están en pecado, en perdición. Dice, aunque digan que aman a Dios, pero no lo obedecen. Dice que el amor de muchos está hablando de los creyentes en esta última etapa, se enfriará. ¿Y qué es enfriarse? Que la misma maldad, el pecado del mundo va a arrastrar, va a llamar la atención. Con toda la tecnología que hay gente que ha ido gustando la comodidad y los placeres del mundo. Y eso, cuando dice un enfriamiento, es un alejamiento, una separación de servir al Señor, que es donde se demuestra el amor, en el servicio al Señor, donde se demuestra la fe, hacer la obra del Señor, estar en espera de lo que el Señor quiere que yo haga, esa obediencia. Y es ahí donde ese enfriamiento está sucediendo. Va a venir lo que se dice un decaimiento espiritual en muchos, un apagón espiritual en muchos, y también una dejadez por las cosas espirituales y por la obra del Señor. Vemos cómo las iglesias, no sé si ese está ahí, se parece a mí, pero las iglesias están ya, después de esta pandemia, la gente se le cuesta venir a la iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? Como humanos, nos sucede a todos, como humanos. Y uno quisiera estar en la comodidad, uno quisiera estar en los gustos, en los placeres, en la diversión, como humanos. Pero es donde está nuestra convicción en el Señor. Y vemos, y hay ya relatos y estadísticas, se han cerrado después de la pandemia más de 2.000 iglesias cristianas evangélicas en este país. Se han cerrado, y las iglesias que se han sostenido están casi tambaleando y a la mitad. Porque la gente, bueno, no quieren ni ir a trabajar. No quieren, de no querer ir a trabajar, mucho menos van a venir a la iglesia. Porque el trabajo lo ven como algo principal, algo primero que el servicio al Señor. Estamos, hermano, en este tiempo. Las promesas del Señor, los tiempos del Señor se cumplen. Falta la semana número 70 y la estamos casi ya tocando un poquito. Veamos este último versículo y dice:
el versículo 13, el siguiente, de Mateo 24. Cuando tenga ese tiempo y sáquelo, lea Mateo 24, con este entendimiento ahora más claro. Y lo que dice ahí, y lo que el Señor nos está advirtiendo. Mire, el Señor le reveló al pueblo por fechas, años, cuándo iba a venir el Mesías y que iba a morir. A nosotros no nos ha dado fecha, pero nos dio ¿qué? Señales. Y las señales son las que nos están hablando. Y las señales son las que el Señor puso en Mateo 24. Y las señales son las que los apóstoles que siguieron predicando y escribieron libros del Nuevo Testamento advirtieron de las cosas que van a venir. No hay una fecha, pero sí hay señales que ya se han cumplido y que estamos así, de esa, para que se comience la semana número 70. Ahora dice, mas el que persevere hasta el fin, hasta el último día de su vida, o hasta el último día del tiempo que se habrá de cumplir, este será salvo. No está hablando de salvación del alma, de perdón de pecados y de ir, ahora ya no estoy en condenación porque el Señor salvó mi alma y ahora yo pertenezco al reino. No está hablando de la salvación del alma, está hablando de la salvación de la semana número 70. El que persevere hasta el fin se irá con el Señor, porque el Señor no va a dejar que su iglesia caiga en la semana 70, porque esa semana 70 es para los pecadores y el juicio de Dios para la maldad de esta tierra. Nosotros nos vamos en ese primer vuelo que va a venir, que se llama el rapto, y estaremos con Jesucristo allá en las nubes y seguiremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos van a estar ahí presentes? Y se van a librar de la semana número 70. El Señor dice, si te mantienes pendiente, si te mantienes atento, si mantienes tu fe en Él, no importa lo que venga, mantener nuestra esperanza en ese regreso de Cristo, entonces estaremos listos y preparados para cuando Él nos llame desde las nubes, nosotros levantarnos y estaremos con el Señor para siempre jamás. El Señor está dando señales, el Señor está dando aviso, está de parte de la iglesia. Si queremos escuchar, el pueblo no escuchó lo que el Señor le reveló a Daniel y sufrió grandes consecuencias. Nosotros estamos en la última etapa del paréntesis para que comience pronto la semana 70. Huyamos, salgamos, para que no nos tome eso por sorpresa. ¿Cómo vamos a huir? ¿Cómo vamos a escapar? Siendo fieles al Señor. Y Él nos va a llevar para estar con Él para siempre. Dale la gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Y la gran pregunta, ¿estamos realmente esperando al Señor? ¿O hay otras cosas que nos están enfriando, que nos están apartando, que nos están haciendo decaer, que nos están distrayendo y llevándonos uno para otro? ¿Estamos esperando realmente al Señor? Dice en Juan, primera de Juan, las epístolas de Juan, primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 2, que ya vamos a ver al Señor en su momento dado, cuando nos llame, vamos a ver al Señor tal y como es Él, como lo vieron los discípulos, resucitados, lo vamos a ver. Dice, no solamente lo vamos a ver a Él, sino que seremos un cuerpo transformado semejantes al de Él, no igual, semejantes al de Jesucristo. Y dice el versículo 3 de primera de Juan 3, dice, y el que cree en Él, en esas palabras de Él, y esperándolo a Él, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Si estamos esperando al Señor, no queremos que ese día nos tome de sorpresa. Vamos a estar purificando. ¿Qué purificar? Apartándonos cada día más y más de lo que es una vida de pecado y siendo una vida pura y limpia
delante de los ojos del Señor. El que cree lo que el Señor dice y lo espera a Él, se purifica, se prepara a sí mismo para cuando Él venga no se encuentre haciendo lo que es correcto. Vamos a tener este cántico, este coro. Luego del cántico entonces compartiremos la cena del Señor. Pero si alguno, el Señor ha hablado de alguna manera y cada cual pues sabe, mientras cantamos desea pasar aquí al altar, venga, el altar está abierto. El tiempo es del Señor. Y lo más que quiere el Señor es preparar nuestra vida, preparar la iglesia para cuando Él venga o nos llame a su presencia. Vamos a cantar. Dame un
palabra, que tú nos revelas, Señor, nos das a entender lo que ya tú habías dado, Señor, a aquellos siervos tuyos. Ayúdanos a comprender cada día tu palabra, a tener hambre, sed de ti, de tu palabra, y de prepararnos en la manera en que tú nos estás queriendo preparar, y podamos, Señor, conocer lo que tú nos quieres dar a conocer. Sigue bendiciendo tu pueblo, bendice ahora el tiempo que vamos a compartir de esta cena. Lo hacemos en memoria tuya, lo hacemos, Señor, en base al mandato de lo que tú pusiste como institución, de que siguiéramos practicando, recordando tu muerte, resurrección y la promesa de que tú vas a volver otra vez a esta tierra. Sigue bendiciendo a tu pueblo y edifícanos a través de este acto. En el nombre de Jesucristo, y el pueblo del Señor dice que amén. Amén.